Yo soy el teniente de navío Gerardo Vilar, historiador de profesión. Soy su director del Museo de la Aviación Naval, que es una de las instituciones que auspicia hoy esta disertación que aquí el ponente, que ahora vamos a presentar, en sociedad. Quiero agradecer a una vez a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de la localidad de Bahía Blanca. Es un placer para nosotros estar aquí co-auspiciando este evento, no solo por el matiz histórico que como profesión tenemos y conozcar, sino también porque esto engloba lo cultural, que excede y supera lo puramente histórico, valga la redundancia. Voy a presentar algunas palabras, algunas generalidades de quien va a disertar. Oscar Fernando La Rosa, tiene 62 años, radicado en Bahía Blanca, es escritor, es historiador, tiene sus páginas, sus redes sociales relacionadas a la historia, obviamente. Tuvo estudios en Derecho y ha tenido para una de sus publicaciones más destacadas, para esto sí voy a leer el machete, porque es imposible acordarse todo. Tiene un currículum más que interesante. La última batalla del general San Martín, Juan Manuel de Rosas, esta del año 1999, la heroica nieta de San Martín, el último malón, San Carlos, el fin de Cafrincurá, la verde, la revolución liberal del año 1874, el cañón de Obligado, Pedro Vargas, el traidor, YPF y la guerra de los Bóers, Saint-Exupéry en Bahía Blanca, algo vamos a tocar hoy, Galípoli y la piedra en el zapato de Winston Churchill, día de desembarco en Normandía, Cristóbal Colón, el último adelantado, la batalla de Tucumán y diversas publicaciones en distintos medios, en distintos medios de comunicación o revistas, voy a mencionar algunas también para ser justo. Ha publicado en el Instituto Nacional, ha publicado en el diario de la Nueva Provincia en varias oportunidades, ha publicado en la revista de la Fuerza de Defensa Nacional. Y lo más interesante acá de todo como historiador, y con esto casi lo voy poniendo punto final porque venimos a escuchar a Oscar y no a mí, es la diversidad de temas, lo distinto y la variable de temáticas, tanto históricas, culturales, y dentro de lo histórico hay de todos los gustos. Hay historia cotidiana, como decimos los historiadores, y hay mucho tema militar, pero es muy diverso en cuanto a tiempo y espacio, con lo cual eso es a destacar. Es difícil definir cuál es tu especialidad. Entonces, por eso mismo, es doblemente valioso, reitero, la diversidad de temas que has tocado, y solo he mencionado algunos de sus artículos, porque hay mucho más, solo es un resumen. Hecha y dicha la presentación, estimado Oscar, un gusto para mí estar en nombre del Museo de la Aviación Naval, del componente de la aviación naval, uno de los 4 componentes que tiene la institución, y en representación de la Armada Argentina hoy presentándote y que nos tengan en cuenta para esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, arrancamos como corresponde. Disculpas porque a veces soy un poco apresurado. Primero estaba la presentación. Como les decía, vamos a hablar de los héroes del aire en Bahía Blanca, que son pilotos que en algún punto de su vida estuvieron en Bahía Blanca por diferentes motivos, que fueron estos 4 hombres de los que voy a hablar, héroes de guerra en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, y que hay un hilo conductor que nos va uniendo, que es la aeropuerta argentina. Todos ellos de algún modo tuvieron algo que ver con la aeropuerta argentina. Y son un poco los pioneros de lo que ha sido la aviación comercial y la aviación militar. Cada uno de ellos aportó algo importante.
Y esas son las historias que vamos a comentar hoy. Y vamos a empezar por Vicente Armando Salmanasí, que fue un héroe de guerra en Francia en la Primera Guerra Mundial. Pero que, bueno, Vicente Armando Salmanasí era riojano, había nacido en 1882 en un pueblito que se llama San Miguel de Aguiñán, en La Rioja. Su padre había sido gobernador de La Rioja de 1877 a 1880. Era escribano público el padre y era empresario minero. Su madre era Esmeralda Castro Barros, sobrina nieta del ministro Castro Barros, que firmó el acta de la independencia el 9 de julio de 1826. Esa era la estirpe de Armando Salmanasí. En 1890 se produce una crisis en la Argentina, la famosa revolución del 90, toda una situación financiera terrible, y el padre de Armando Salmanasí pierde su emprendimiento, su industria, queda en la ruina y fallece al poco tiempo. Entonces su madre decide irse a Buenos Aires con sus hijos. Almanacín tenía 9 años en ese momento. Allí estudia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, luego ingresa en la Escuela Naval, en la Escuela Naval Militar, donde cerca ya de recibirse de guardia marina tiene un entredicho con un oficial. Ahora vamos a ver que el carácter de Almanacín no era el de una persona sumisa y tranquila, era realmente un carácter especial, y abandona la Escuela Naval Militar y se dedica a estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que en esa época se llamaba Facultad de Ciencias Naturales y Físicas. Allí estudió ingeniería y sobre todo de agrimensura. En ese carácter lo contrata el Ferrocarril del Sur para venir a resolver a Bahía Blanca un problema que había con unos terrenos, con la municipalidad. Él viene, hace el estudio y de la resultante de eso determina que la razón la tenía la municipalidad, no su empleador, y lo cuenta tal cual fue. Un poco el carácter de Almanacín. Así que justo en esa época, en 1906, se funda el Colegio Nacional de Bahía Blanca. Y su primer director es Julio Molina Iberia, un arquitecto, que además es un hombre de una cultura enorme, amigo de Leopoldo Lugones, amigo de la madre de Borges y un montón de escritores y cosas más. Joaquín de González, que era ministro de Educación, lo nombra Julio Molina Iberia primer rector del Colegio Nacional de Bahía Blanca. El vicerrector fue el doctor Rodolfo Dillon, abogado, abuelo de un amigo mío ya fallecido, Juan Manuel Dillon, Pancho. Y lo nombra, Julio Molina Iberia lo nombra a Almanacín, que tenía 24 o 25 años, secretario del colegio. Y es el primer secretario que tiene el Colegio Nacional de Bahía Blanca. Y en esa función se va a desempeñar un año y medio más o menos, hasta que Molina Iberia tiene un entredicho con el claustro, con los docentes del colegio y renuncia. Y Almanacín renuncia junto con Julio Molina Iberia. Pero lo contrata la Municipalidad de Bahía Blanca, para lo que en esa época se llamaba la Oficina Técnica, lo que es la Secretaría de Obras Públicas. Lo ponen al frente y empieza a desarrollar un montón de tareas de corrección de las calles, trabaja mucho sobre el Parque de Mayo. El Parque de Mayo había sido un emprendimiento inmobiliario que fracasó y después se lo tomó la municipalidad. Él trabaja en el diseño de las calles y en la recomendación habían taponado el arroyo Maldonado, que es el arroyito, él obliga a abrirlo nuevamente porque dice que ese es el canal aliviador de una costa cada vez que llovía fuerte en la sierra se inundaba media ciudad. Y recomienda hacer un canal importante que no se hace, recién se va a hacer en la década del 50. Pero él ya había formulado esa solución para el tema de las inundaciones. Tiene también un entredicho bastante grave, que es que él descubre los planos que había trazado Pedro Pico, que era un plano ramero de Bahía Blanca, y en el cual la avenida Alem era recta. Ustedes saben que la avenida Alem tiene como una curvatura. Pues él presenta estos planos en el Consejo Deliberante diciendo que acá hubo quienes, con sus terrenos particulares, avanzaron sobre la calle y torcieron la avenida. Se armó un escándalo bastante grave que finalmente quedó en la nada porque había que hacer juicios, embargo, es decir, que era tal el lío que dijeron, dejémoslo así y aclararon la cuestión. Hacia 1910, Armando Salmanasí deja Bahía Blanca, vuelve a Buenos Aires a dedicarse a lo que era su pasión, las invenciones.
y especialmente los motores de avión, que era algo que lo atraía profundamente. Hacía 8 años antes había sido el primer vuelo de los hermanos Wright, la aviación era algo totalmente novedoso. Y empieza a trabajar en la construcción de un avión, que lo lleva adelante en 1913. Él construye un avión al que denomina aeromóvil. Lo hace probar en un campo cerca de Buenos Aires, y un grupo de expertos aprueban la calidad técnica del avión, pero le dicen que no es posible construirlo en la Argentina, por una cuestión de costos y sobre todo porque no había todavía desarrollado la industria para la aviación para hacerlo de una manera realmente industrial, ¿no es cierto? Y consigue él una beca para ir a Francia a seguir estudiando los motores de avión. Y bien llega a París, entra en contacto casi inmediatamente con Gustave Eiffel, el creador de la Torre Eiffel, quien lo presenta con varias personalidades del ambiente técnico, del ambiente de la aviación en Francia. Y en ese interín lo invitan a participar de la... iban a probar un prototipo de avión nuevo. Entonces él se presenta en el campo, donde queda cerca de Versalles. Armando Salmonacid hablaba muy mal francés para ese momento, era un llegado a Francia. Él da una serie de explicaciones de qué era lo que iba a hacer, y los que estaban haciendo la prueba, los ingenieros que estaban haciendo la prueba, entienden todo mal. Entienden que él es un avisado piloto, es un hombre de gran experiencia, y lo invitan a subirse al avión y hacer una prueba. Una persona razonable, prudente, hubiera dicho: no señores, se equivocaron, no es así. Bueno, Almonacid no era prudente. Se sube al avión, logra despegar porque algún conocimiento tenía de aviones, y empieza a volar y a hacer unas piruetas excepcionales. Looping, caída, vuelta a subir. Abajo los franceses aplauden, encantados, porque dicen: este es un genio, realmente es un gran piloto. Estaba intentando no matarse, tratando de maniobrar el avión. Finalmente logra bajar, aterrizar, se seca el sudor de la frente, y allí logra hacerse entender por los franceses que le ofrecen ir a hacer un curso de piloto como corresponde. Pero bueno, ese es un poco el carácter también así. Había un desafío, cualquiera diría: no, esto no es para mí. Él decía: sí, vamos a probar, vamos a hacerlo. Era un personaje tremendo. En ese concepto va a la escuela Farman, que era además una fábrica de aviones, se recibe de piloto y comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces se ofrece como voluntario para pelear por Francia en la Primera Guerra Mundial. Y empieza su carrera como aviador. Lo sorprende en Francia la Primera Guerra Mundial, y él empieza a trabajar. Primero lo ponen como una patrulla sobre los cielos de París. Ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial, los primeros meses de la guerra, Alemania avanzó con una fuerza terrible, y el frente de batalla quedó a pocos kilómetros, 40, 50 kilómetros de París, y cortó por la mitad a toda Francia. Entonces, la tarea que él tenía en principio era patrullar los cielos de París con un par de aviones para evitar que aviones alemanes que estaban muy cerca vinieran a bombardear instalaciones militares en París. Y le cuenta a un amigo en una carta diciendo: sí, que es un patrullaje que hacemos acá. En realidad poco peligro, yo acá vine a pelear, no a pasear y a mirar París. Y entonces pide su traslado a una unidad de combate que está en el frente. Lo destinan a una unidad de combates de bombarderos, los bombarderos Farman. Y entonces empieza a realizar misiones. Les aclaro que las condiciones técnicas de estos aviones eran elementales. Las bombas se tiraban con la mano. Claro, las bombas se lanzaban así con la mano. Los pilotos iban con un revólver a la cintura. Algunos tenían ametrallador, los bombarderos a veces ni siquiera tenían ametralladores. De modo que era realmente riesgoso desde todo punto de vista. Pero Almonacid tiene un montón de actividades de combate
sobre todo el bombardeo, a él se le asignaban como objetivo bombardeos de fábricas de municiones o de fábricas de gases, de modo de cortar al enemigo en sus suministros. En uno de estos bombardeos, él logra su objetivo, pasa cerca de una fábrica de armamentos alemana, tira varias bombas, una última pega en un lugar importante que hace un estallido espectacular, que el avión de él medio queda desequilibrado. Entonces se vuelve a bajar para ver si hay más posibilidades de volver a atacar, y ahí se da cuenta que lo están siguiendo 7 aviones alemanes. ¿Cómo puede? Toma velocidad para alejarse de los aviones alemanes que lo vienen tiroteando. Y tiene la virtud y la habilidad de acercarse rápidamente a donde está la artillería francesa. Entonces, cuando él llega a ese punto, logra sobrevivir porque la artillería francesa le empieza a responder y bajan 2 aviones de los Aviatrix, eran los aviones alemanes, y el resto se retira. Ya perdieron la posibilidad de destruir el bombardero y encima están teniendo pérdidas, se retiran. De este tipo de acciones va a tener un montón. En determinado punto, él decide iniciar los vuelos nocturnos. No se hacía de día, se volaba de día, inclusive se volaba con buenas condiciones meteorológicas. Y este hombre hábil pone un tacho con combustible, lo prende fuego en la punta de pista, de noche, de madrugada. Con eso tiene claro que de ahí para adelante tiene toda para carretear y donde se le termina la pista, no sabe por dónde levantar vuelo. Sale de madrugada y se va guiando por el reflejo de la luna en los arroyos, en los ríos, en los ferrocarriles, entonces va distinguiendo perfectamente el rumbo. Naturalmente que era todo a pulmón. Y llega a la madrugada, al amanecer, ataca una fábrica alemana que estaba muy custodiada, la bombardea, claro, toma completamente por sorpresa a los alemanes. Logra el objetivo de bombardear una fábrica y volverse para, antes de la media mañana, ya está de vuelta en su aeródromo. Su jefe lo sanciona, le dice que eso es una indisciplina, que la próxima vez lo va a mandar como soldado raso al frente de trincheras. Al otro día sale de vuelta de noche. Y otra vez vuelve a bombardear una fábrica, y entonces cuando retorna, en vez de sancionarlo, no, le piden que por favor le van a asignar un grupo de pilotos para que los entrenen en vuelo nocturno, porque lo que hace tiene tanta efectividad que realmente tenía razón en hacerlo. Así se desarrolla prácticamente 4 años de guerra. Al mando Salmonacil llega a acumular 1000 horas de vuelo, mayoría de bombardeos y de combates. En determinado momento se cruza con él a su vez derriba 3 aviones, lo cual no era natural porque el bombardero no se enfrentaba con los cazas. Uno de esos derribos se produce por un avión alemán que se le pone a la par y se tirotean con revólveres. Es decir, tan primario era la aviación en ese momento que se agarraban a tiros de avión a avión, y él logra derribar al piloto alemán. Otras circunstancias, esta foto no es la de lo que le pasó, pero sí es indicativa. A él le encarga el Estado Mayor hacer una fotografía de las posiciones alemanas. Él va, recorre todo el área, fotografía, pero cuando está volviendo, la artillería alemana, los obuses, le destrozan un ala y cae prácticamente en picada. El avión queda clavado así como clavado de punta, y él sobrevive por fortuna, sin lesiones. Y esa es una de las razones por las que recibe la Cruz de Guerra y más otras distinciones que va a recibir a lo largo de la guerra. El propio mariscal Henri Pétain, que era el jefe del ejército francés, le otorga la Legión de Honor al mando Salmonacil, porque además, durante todo este periodo, él va inventando sistemas, por ejemplo, un sistema de palancas para lanzar bombas desde el área de los aviones, sino el sistema tan primario que tomamos con la mano. Un visor para poder ubicar, o sea, para poder hacer blanco con las bombas, mejoras en las ametralladoras, crea 3 tipos de bombas diferentes para la aviación, todos inventos que él va patentando. Así que llega al final de la guerra, realmente como un héroe de guerra. En Francia se lo reconoce, llega al grado de capitán, había empezado como simple aviador raso,
y va ascendiendo, en determinado momento a él se le otorga la jefatura de una escuadrilla, la escuadrilla 29, que era famosa, porque el jefe de esa escuadrilla había caído prisionero. El jefe de la escuadrilla era el famoso piloto Roland Garros. El torneo de tenis que existe en Francia, que es un homenaje a este piloto que era un héroe de Francia, Roland Garros. Cae prisionero y el que lo reemplaza es Vicente Hernando Almonacid, que era a cargo de esa escuadrilla. Pues era un hombre reconocido dentro de la aviación francesa como uno de los más distinguidos. Finaliza la guerra y al año siguiente, 1919, Hernando Almonacid vuelve a la Argentina, vuelve con una misión francesa que traía varios aviones y es recibido en Buenos Aires como un héroe, porque ya en la Argentina se sabía toda su actuación durante la guerra. Así que es realmente recibido como un héroe. Allí, con esta misión francesa, él va a Chile, cruza la cordillera con un teniente francés en 2 aviones para hacer un homenaje al ejército chileno. Pero él, cuando llega a Chile, tiene un aterrizaje forzoso que prácticamente destruye el avión con que había ido. Y allí toma una decisión, por eso digo, era una persona que los desafíos para él los aceptaba todos. Decide que va a hacer cruzar la cordillera de los Andes por su punto más alto, se acercaron a la Aconcagua, pero de noche, cosa que nunca se había hecho. Para eso él y 2 amigos empiezan a pedir dinero, a hacer una colecta para comprar un avión. Y le piden precio al jefe de la misión francesa, que había traído un montón de aviones, a ver si podían acercarse para comprar un avión para hacer este cruce de la cordillera. El jefe de la misión francesa le dice al capitán Almonacid: Francia no le va a vender un avión, se lo obsequia. Y les regala un avión, con autorización del gobierno francés. Era el prestigio que tenía Almonacid en Francia, que le entregan este avión, que es una Spad hispano-suiza, con un motor muy potente, y el 29 de marzo de 1920, a las 17:45, parte Almonacid del aeropuerto de Tamarindos, el mismo aeropuerto donde se había matado a Jorge Newbery unos años antes, y empieza a cruzar la cordillera de noche. Se despide de sus amigos diciéndoles: muchachos, me voy a cenar a Chile. Y a las 20:45 aterriza del lado chileno, cerca, en la playa de Vergara, cerquita de la Avenida del Mar. Y vuelve después, ya de día, un par de días después vuelve a Buenos Aires, y de Mendoza se va en tren hasta Buenos Aires. Y allí es recibido nuevamente como un héroe. La gente queda encantada con las proezas de este hombre que parece no detenerse ante nada. Y queda muy vinculado, por supuesto, a la aviación francesa. Poco después se casa. Esto que se había mostrado en abril, mediados de abril, el 9 de mayo de 1920, se casa con Dolores Guraldes, la hermana de Ricardo Guraldes, el autor de 11 segundos sombra. Matrimonio del cual van a tener 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Y va a terminar mal 12 años después en un divorcio bastante complicado y peleado. Pero bueno, en ese momento era el momento en que todo resultaba de maravillas para Ricardo Guraldes. En 1929 se estaba expandiendo la aviación y había una competencia entre la aviación norteamericana, la aviación alemana y la aviación francesa. Y los franceses estaban abriéndose camino en América del Sur. Vienen a Buenos Aires, la Aeropostale francesa, que había estado en manos de Georges Pierre Latécoère, que además construía aviones, los famosos Laté. Pero bueno, un empresario francés que estaba radicado en Brasil, en Río de Janeiro, le compra las acciones a Latécoère de la Aeropostale para Sudamérica y se arma la Aeroposta Argentina. Se llama Aeroposta Argentina porque acá había una serie de leyes que les exigían que tenían tener un nombre argentino y capitales argentinos. Es decir, el 51% debía ser argentino, el 49% podía ser extranjero. Y lo nombran a Vicente Hernando Almonacid como el director general de la Aeroposta,
y él trae a un grupo de pilotos franceses. Este es el vuelo inaugural de la Aeroposta. Quien está acá en rojo es Armando Sardonacid. Hay toda una serie de personajes de la Patagonia y de Bahía Blanca, inclusive estaban Julio y otras personas más. Y este es Antoine de Saint-Exupéry, que venía como gerente de la Aeroposta desde Bahía Blanca. Y trae un grupo de pilotos que ya venían con muchísima experiencia: Paul Bachet, Jean Mermoz, Guillamet, gente que ya había hecho su experiencia en Francia. Saint-Exupéry ya había, para esa época, volaba desde Francia a España, al norte de África, desarrollaban ya toda una tarea en la aviación. Él se trae todo ese tipo de gente para organizar la Aeroposta argentina. Y tiene mucho éxito la Aeroposta. Se convierte, claro, la Aeroposta empieza a transformar al sur. El sur, el contacto que tenía era por barco, una vez por semana, cada 15 días. La Aeroposta venía todos los días. Llevaba correos, llevaba pasajeros, llevaba paquetes. Se le cambia la fisonomía a un sector de la patria que estaba completamente aislado. Esta es una estampilla que crea el correo argentino de la época, donde aparece en el centro Vicente Armando Sardonacid, a su derecha Guillamet y a su izquierda Jean Mermoz. Que Jean Mermoz era el más avesado piloto y el más loco. Le encantaba volar, tuvo varios accidentes y además le encantaba la noche de fiesta, era tipo un bon vivant terrible. Después se tiene que ir de la Aeroposta en 1931 porque después voy a hablar un poco más de la Aeroposta con Saint-Exupéry. Pero hay un quiebre financiero por el cual la parte francesa no puede continuar con la Aeroposta. Y entonces pasa a ser todas las capitales argentinas. Hay capitales, sobre todo de la Patagonia, Hernán Menéndez, ponen dinero porque les interesa mucho el tema de que tenga continuidad la aviación. Y se van Armando Sardonacid y se va a Saint-Exupéry también, de la Aeroposta. Y Armando Sardonacid al año siguiente empieza la guerra del Chaco paraguayo, la guerra entre Bolivia y Paraguay, una guerra por el petróleo, en realidad una guerra por un estudio erróneo que suponía que era una nueva Arabia Saudí, el Chaco boreal, y no era tan así, había un poco de petróleo nada más. Eso da lugar a una guerra entre Bolivia y Paraguay por la disputa de esos territorios. Armando Sardonacid se ofrece sus servicios al Paraguay porque él ya había tenido contacto a través de la Aeroposta, estaba armando la línea para ir de Buenos Aires a Asunción, así que se ofrece sus servicios como piloto de guerra avesado al gobierno paraguayo, lo reciben como un héroe, lo nombran el comandante del arma aérea. Él organiza rápidamente toda la parte estructural, organizativa, la área de materiales, pero se encuentra con una pobreza terrible. Bolivia tenía unos 35 aparatos de combate, Curtiss Wright. Paraguay tiene 5, de los cuales uno solo era un bombardero. Los otros eran aviones de observación. Es decir, era poco y nada lo que se podía hacer con eso frente a un rival que estaba muy bien armado. Entonces él trata de buscar que se desarrolle una compra importante de aviones caza para hacerle frente a la aviación boliviana que los bombardeaba sistemáticamente. Se le aprueba la posibilidad de comprar 12 aviones Curtiss Wright y ahí surge un enfrentamiento con sectores del gobierno paraguayo que quieren que la compra se haga sobre aviones Machi italianos. Armando Sardonacid le dice: señores, esos aviones no sirven para nada, no van a poder hacerle frente a lo que tiene Bolivia, necesitamos algo similar a lo de ellos, igual o similar. Y entonces se le hacen una serie de acusaciones de que en realidad él estaba buscando una comisión, sale un falso nacionalismo, dicen: ¿quién es este gringo para venir a darnos recomendaciones a nosotros? Y frente a ese panorama, Armando Sardonacid decide retirarse. Dice: señores, yo vine de buena fe, me están agrediendo, presentó su renuncia y se fue. La guerra del Chaco paraguayo terminó 3 años después con un acuerdo que trabajó nuestro canciller Carlos Saavedra Lamas, que además ganó el premio Nobel de la Paz por eso, y costó
miles y miles de muertos innecesarios. Cuando vuelve a Buenos Aires, al poco tiempo, el gobierno del general Agustín Justo lo nombra a Almanza cónsul en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Era un hombre prestigioso en Francia y es un poco un premio que le dan. Encima el consulado estaba en la Rue 5 de la calle, en la número 5 de la Rue Grande, la casa que el doctor Gerard le alquilaba a San Martín, donde murió el padre de la patria. Ahí en ese momento estaba, hoy es la casa San Martín, en Selva, que estaba consulado allí. Así que Armando Santonacid se pasa 6 años como cónsul de Boulogne-sur-Mer, escribe un montón de artículos sobre San Martín, inclusive una serie de poemas sobre el general San Martín, hasta 1940, que viene la invasión alemana de la Segunda Guerra. Él tiene una serie de enfrentamientos y conflictos con las autoridades alemanas y se va a Bélgica porque en cualquier momento dice acá terminó preso. La Cancillería Argentina hace una serie de gestiones ante Alemania para decirles por favor, este es un cónsul nuestro, respétenlo. Los alemanes dicen nosotros nunca pensamos en hacerle nada y lo repatrian a la Argentina. Lo sacan de Francia para evitar cualquier conflicto. Y entonces lo nombran cónsul en Concepción, en Chile. Y de allí se retira en 1945 y ya pasa una vida más tranquila. Fue presidente de la Asociación de Excombatientes Franceses, fue miembro honorario del Jockey Club, del Círculo Aeronáutico y del Teatro Club Argentino, porque también inventaba las regatas. Falleció el 16 de noviembre del año 53 en Buenos Aires y fue velado en la Asociación de Excombatientes Franceses y sus restos están enterrados en el cementerio de Olivos. En aquella época, Aerolíneas Argentinas ya existía, le puso a un Douglas C-4 el nombre de Capitán Vicente Armando Santonacid, como homenaje a este hombre. El aeropuerto de La Rioja también tiene una estatua, a nombre de él, y su pariente, Juan José Uraldes, el comodoro Juan José Uraldes, había puesto en su momento en el hall central de las Aerolíneas un cuadro de Armando Santonacid homenaje. El aeropuerto internacional de La Rioja, hace poco se llamaba, solo había una estatua Vicente Armando Santonacid, el aeropuerto de La Rioja. Claro, sí. Bueno, en La Rioja es considerado un héroe nacional. Uno le habla a un riojano de Armando Santonacid y cuenta toda la historia. Y también a veces se pasa. Esto es una leyenda. Lo he leído en varios trabajos históricos que el nombre de Almonacid estaba inscrito en el Arco de Triunfo de Francia frente a los héroes franceses. El nombre de Almonacid aparece, eso es el Arco de Triunfo en Francia. Pero eso es de 1814, 1815. Es una batalla del ejército francés contra el ejército español, la invasión napoleónica, en un pueblo que se llama Almonacid, en España. Almonacid quiere decir el señor de la montaña, es un nombre árabe. No tiene nada que ver con nuestro Vicente Almonacid. Una cosa que inventaron. Que no hacía falta, porque la vida de Vicente Almonacid es una vida de leyenda que se pasa en una película tranquilamente, impresionante. Pero bueno, se han corrido hacia algunas invenciones, o como una vez en un café de Francia lo agredieron los oficiales y se saca el capote y les muestra todas sus medallas. También producto de la imaginación, un invento. No quita esto que realmente era un tipo admirable, un aventurero y con un coraje para empezar. Admirable, pero además un inventor, un tipo curioso. Y que bueno, que vivió varios años acá en Bahía Blanca, que fue lo que diseñó nuestro secretario de Obras Públicas de 1907 a 1910. Este es otro personaje. Bernardo Artigot es muy poco conocido, de hecho se sabe poco de él. Bernardo Artigot nació en Francia, pero cuando era un bebé, tenía 1 año y medio, vino a vivir a la Argentina. Los padres trajeron a él y a su hermano Pedro. Y tenían campo aquí en Coronel Pringles. Se criaron en el campo, porque tenían una casa en Buenos Aires, pero ellos se criaron en el campo. Empezaron, los dos hermanos tenían una pasión por la aviación y empezaron a tratar de aprender a volar.
inclusive habían comprado un motor de un auto para hacer con eso un avión. El asunto es que fueron a una zona de la provincia de Buenos Aires, se llama Forte Barragán, en la Ensenada Barragán, donde había una escuela de aviación y donde ya había algunos pilotos empezando a hacer prácticas de aviación y a enseñar, a instruir a quienes quisieran aprender esta nueva maquinaria, este nuevo invento que había aparecido en el mundo. Esto es una foto de los hermanos Artigo en la Escuela de Aviación del ingeniero Guido Moreno, de Forte Barragán. Están Pedro y Bernardo con Hiram Hayam, que era un mecánico de origen armenio y que trabajaba con la Armada Argentina. Tenían un instructor que fue primero, más conocido, el condestable Joaquín Oitabén. Oitabén era español de nacimiento, pero de muy joven se había naturalizado argentino, había entrado en la Armada como artillero y había pedido autorización para hacer un curso de aviación, para aprender a volar. Y volaba y además instruía a jóvenes como los hermanos Artigo y otros más en el tema de la aviación. Tenía un biplano tipo Farman, al que había apodado el Colorado. Yo los invito a ver esa imagen. Eso es un barrilete con todo. Esas eran las condiciones iniciales de los que volaban. Terribles. Y bueno, Oitabén fue el primer instructor. A partir de él es el precursor de la aviación naval argentina, porque a partir de él se empezó a actuar con mayor fuerza en el tema de la aviación naval. Tuvo un accidente en 1914 con su biplano, chocó contra un buque de la Armada, el general Belgrano, chocó contra las torres, campeón medio de avión. Pero siguió adelante, lo reconstruyeron y era un entusiasta. Al año siguiente, lamentablemente, halló la muerte en un accidente aéreo, en un momento en el cual se le había recomendado no despegar porque las condiciones meteorológicas no eran buenas, había muchísimo viento. Pero él sale, despega igual y cuando está tomando altura, los remolinos de viento le parte el avión en dos y él cae de 300 metros de altura. No había paracaídas, no había. Olvídense de cualquier sistema de seguridad. Así falleció el condestable Joaquín Oitabén. Y después se creó una escuela con su nombre, se desarrollaron muchos pilotos, se empezaron a formar en esa escuela y también los hermanos Artigo. En 1916, Bernardo Artigo viaja a Buenos Aires para hacer unos trámites, llega a su casa, estaba abandonada, prácticamente no había nadie allí, y se encuentra con una carta de la embajada francesa que lo cita al servicio militar obligatorio en Francia. Era francés de nacimiento, va a ser que hace 20 años vivía en Argentina, pero era francés de nacimiento. Para él y para su hermano. Y tras cartón encuentra otra carta donde se lo declara, porque la carta esa era de aquí un año atrás, otra carta donde se lo declara desertor por no haberse presentado. Así que toma estos papeles, se va a la embajada francesa y le dice: miren señores, yo vivo en el campo, no tenía ningún tipo de contacto, recién tomo conocimiento de esto, pero acá estoy, me presento yo, mi hermano no se va a presentar porque tiene que quedar en el campo para pelear el campo. Entonces yo me presento a pelear por Francia. Y entonces lo mandan a Francia y allí él declara que es aviador porque era su pasión. Y entonces es incorporado a la guerra del aire. Hacia 1917 empieza a combatir por Francia. Fue asignado a la escuadrilla número 15 de combate. Esta es una foto de Bernardo Artigo. Era un joven muy transparente, muy abierto, muy campechano, peor del campo. Y allí él se entrena, empieza a trabajar primero con los cazas Newport, que es esta es una foto de un Newport de esa época. Esto es un Newport que está en el museo, que ha sido conservado, pero ese es el tipo de avión con el que empieza a combatir. Y realmente se destaca de una manera notoria en poco más de un año de combate que tiene él desde
fines casi de 1917 hasta el final de la guerra, produce 12 derribos. Es decir, con 5 derribos ya era considerado un as en la guerra. Bueno, produce 12. Y era un personaje temido por los alemanes. Este era el segundo avión que tuvo, el Spar 13 de Bernardo Artigot. Ustedes ven el yelmo que está dibujado en el costado del avión. Ese era el símbolo de Artigot. Cuando en el aire los alemanes veían ese avión con ese símbolo, se persignaban por acá, perdimos. Porque era letal, era realmente, era la contracara de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, que también era destacadísimo, fue muchísimo más conocido que Artigot, porque tenía que ver la recuperación. Pero fíjense que von Richthofen, el Barón Rojo, tenía un récord de 14 derribos. Artigot tiene un récord de 2 derribos. Hubo otros que también tuvieron 12, 14 derribos y algunos más. Pero lo que cimentó la leyenda del Barón Rojo era esa letalidad que tenía, que no se le escapaban los rivales. Bueno, algo similar era Bernardo Artigot. El año y medio que estuvo en combate, produjo 12 derribos y el temor de sus enemigos. Esta es una comparación. Aquí está, a ver si no tengo cómo señalar. El anteúltimo renglón corresponde a Bernardo Artigot por Francia, la aviación militar. Estos fueron las condecoraciones que obtuvo en ese año y pico que estuvo en la guerra. La Legión de Honor, la Medalla Militar, la Cruz de Guerra con 9 palmas y la Cruz de Guerra belga. Llegó a sumar más de 400 horas de vuelo de combate, porque no salía a pasear, salía a combatir, a enfrentar a los países enemigos. Muchas gracias. Acá está el renglón de Bernardo Artigot. Poco y casi nada conocido en la Argentina. Él también era una persona muy mosca, muy cerrada, no era alguien que fuera a darse muchos aires. Y volvió de la guerra con un carácter muy cerrado, muy ávido. La guerra le transformó la vida y el carácter. Yo tengo un amigo que estuvo en la guerra de Malvinas, en el regimiento de Infantería 25, y mi amigo me dijo: nadie sale ileso de una guerra. Puede tener heridas en el cuerpo o no, pero todos tenemos heridas en el alma. A Bernardo Artigot le pasó un poco esto. Volvió siendo un hombre muy cerrado, trabajó para la Aeroposta después de la salida de Saint-Exupéry y era temido por sus pilotos porque él no les permitía, si había quejas a veces de que hay tormenta, hay granizo, llueve, vuelen. Claro, él venía de enfrentarse al enemigo a tiros, para él una tormenta, un granizo, un viento fuerte era nada. Y esa exigencia se les imponía a sus pilotos. Finalmente se retira de la Aeroposta y en 1940 vuelve a Francia para ofrecerse en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, Francia ya no era la Francia de la Primera Guerra Mundial, había sido invadida por Alemania, era un gobierno en el exilio, había muy pocos aviones y él ya era un hombre grande, ya era un hombre de más de 40 años. O sea, los pocos aviones que había se los daban a pilotos más jóvenes que podían hacer más daño al enemigo. Así que volvió a la Argentina, vivió sin levantar la cabeza, una vida de lo más tranquila en su barrio de Barracas. Murió en 1968, está enterrado en la Chacarita, en el Panteón Francés, y quedó así, tapado por la historia. Un hombre que fue, en su momento en la guerra, realmente importante, pero que bueno, no le interesaba destacarse socialmente, era muy campechano y muy cerrado, y fue quedando sin que se le conociera realmente toda su habilidad como piloto de caza, y que había estado desde el principio con el condestable Italen en lo que después sería la aviación naval argentina. En el cementerio tiene algo, una dedicatura, Sí, esto es la bóveda donde él está enterrado. Hay un reconocimiento
Pero bueno, esta fue la vida de Bernard Rothschild. Y ahora nos vamos a ocupar de nuestro conocidísimo Antoine Jean-Baptiste Marie Roger, conde de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio, canceriano, de 1900 y falleció o desapareció en el Mar Tirreno el 31 de julio de 1944. Era hijo de una familia aristocrática, su padre era vizconde, fue aviador, fue escritor, fue más conocido como escritor que como aviador. Y estas son algunas de sus obras: Vuelo Nocturno, Correo del Sur, Carta a un Rehén, Tierra de Hombres, fundamentalmente El Principito, su obra más conocida que se hizo famosa después de que muriera él. Él vivió en Bahía Blanca desde 1929 hasta 1931, siendo el director, el gerente, digamos, local de la Aeropostal, o de la Aeroposta Argentina. La Aeroposta, como habíamos hablado hace un rato, era una empresa que obedecía a la expansión del correo postal que estaba dando en todo el mundo y que estaba impulsando a los franceses en toda esta área. La Aeroposta, desde Buenos Aires, iba a Mendoza, iba a Asunción del Paraguay y tomaba desde Bahía Blanca todo el sur del país. Y la idea era cruzar a Chile. Ahora, ¿por qué desde Bahía Blanca? Porque ellos tenían la base en General Pacheco, en Buenos Aires. Bueno, en esa época el tren salía de Plaza Constitución a las 12 de la noche y arribaba a la estación Sud a las 7 de la mañana en punto. En 7 horas corría el trayecto. Entonces, para la aviación no tenía sentido competir con el tren. Le podían ganar, pero era innecesario. De Bahía Blanca hacia el sur no había nada. Había un barquito una vez por semana cada 15 días. Entonces ahí la aviación se vuelve fundamental. Por eso la establecen acá en Bahía Blanca, en Villa Jardín empiezan a formar la empresa de Aeroposta. Que el director, o el dueño en realidad de la Aeroposta, era un señor Marcel Guillot Lafont, que es el que le compra a Georges Latécoère las acciones de Aeroposta y que se compromete a incorporar el 49% del capital, además de los pilotos y todo el conocimiento que nos traen, para desarrollar la Aeroposta. El 1 de noviembre hacen el primer vuelo desde Villa Jardín y está piloteado por Saint-Exupéry. Llegan hasta Río Gallegos. Ahí viaja toda una delegación, que viaja otro avión más. Llevan periodistas, algunos empresarios, gente importante de Bahía Blanca, que nos va en julio. Y ahí empieza a moverse la Aeroposta. En estos 2 años que está Saint-Exupéry, transportaron 4.672 kilos de correspondencia, 6.276 aeropaquetes y 904 pasajeros. La T-25 inicialmente llevaba la velocidad de 4 pasajeros, después consiguieron otro avión, el T-28, que lleva 8 pasajeros. Con eso va incrementando. Naturalmente que los pasajeros que volaban estos aviones era gente aristócrata, adinerada, pasaje de avión no era barato, pero les resolvía la cantidad de tiempo de ida y vuelta, porque el avión salía, el tren llegaba a las 7 de la mañana, se bajaba el correo, se iba hasta Villa Jardín, despegaba el avión y hasta Río Gallegos iba parando en Trelew, Comodoro, San Julián y hasta Río Gallegos. Y pegaba la vuelta. Ya que al anochecer estaba de vuelta el avión acá y al otro día volvía a partir. Inclusive, a veces se les complicaba salir de la estación sur, porque los empleados del ferrocarril no estaban comprometidos con la Aeroposta. Entonces, les demoraban el correo de la Aeroposta y perdían el tiempo precioso que después repercutía en la vuelta casi a la madrugada. Así que lo que habían hecho es, como el tren hacía una pequeña escala en Cabildo, de unos minutos, estacionaban un avión allí. Cuando el tren llegaba a Cabildo, donde no había la congestión de gente que había en Bahía Blanca, bajaban rápidamente la saca del correo postal, se subían al avión, despegaban y salían desde Cabildo hacia el sur. Con eso se ganaban 1 hora, 1 hora y media de tiempo en el recorrido. Pero era una tarea ardua. El vuelo nocturno y en Tierra de Hombres, Saint-Exupéry cuenta un poco todos
los problemas a los que se enfrentaban, de clima, de situaciones difíciles. Esta es una foto de Saint-Exupéry. Aquí está con Rufino Luco Cambaceres, que también fue piloto de la Aeroposta, y otras personas que son estos señores Armando Uller, Alberto Hugué y Antonio Rivadulla, que eran gente de la zona que estaban vinculadas al Aeroposta. Este es un Laté 25 en Río Gallegos. Fíjense, ahí abajo le ponen unas trabas, porque había días en que el viento les clavaba el avión de punta, se les daba vuelta. Entonces lo ataban a camiones para evitar que se les diera vuelta el avión. Esas eran las condiciones climatológicas de la Patagonia. Sí, bueno, acá obviamente también no tenemos a qué quejarnos. ¿Ven? Acá está anclado el avión para que no se les salga. Bueno, así transcurrieron 2 años la guerra de Saint-Exupéry, parte del vuelo nocturno en la Bahía Blanca. Y este era el hotel sudamericano donde él paraba, en la esquina de Colón y Vieites, donde después estuvo estuvo en un centro de compras de la cooperativa. Yo me acuerdo de adolescente que todo esto era la pizzería Avenida, donde íbamos a comer pizza los sábados en la noche cuando salíamos de Barranca, y que por acá estaba el boliche de Cinia. De Cinia, sí. Que no se bueno, allí, en una de estas habitaciones, paraba Saint-Exupéry. Sus pilotos, en cambio, preferían el Hotel Central Muniz, especialmente Jean Mermoz, que siempre pedía la habitación número 7, que era la habitación en la que había parado Carlos Gardel cuando había estado un par de veces en Bahía Blanca. Así que esa era la habitación de Jean Mermoz, nadie se la tocaba, porque era tan guerrero, le gustaba la noche. Saint-Exupéry, en cambio, era un tipo más taciturno, menos relacionado con la gente. Esta es una foto de Jean Mermoz que está ahí con Saint-Exupéry. Y este ya es el Laté más grande. Si lo ven, si alcanzan a ver, tiene más capacidad de pasajeros. Por eso les decía en 1931, un problema financiero lleva a la quiebra del Aeropostal y capitales argentinos continúan con el país, Saint-Exupéry y Central Bando San Juan se van. Lo que había pasado es que este señor, Guillot Lafon, tenía un crédito para aportar a la empresa y unos socios que tenía lo estafaron, literalmente. Cuando fue a ver ese dinero se había gastado en otra cosa, él era deudor del banco al que le habían pedido el préstamo y no tenía plata, con lo cual se terminó el negocio. Y vamos a hablar de Saint-Exupéry después, en 1929, 1930, él conoce en Buenos Aires a Consuelo Zunzin. Consuelo Zunzin era una mujer salvadoreña, era escritora, pero sobre todo había tenido una vida bastante particular. Ella se había conocido a un escritor mexicano, José Vasconcelos, con el cual había tenido una relación amorosa y la llevó a París. Ella ya estaba viuda, de muy jovencita, de un caballero mexicano. Allí, en París, conoce a otro escritor, prosista, Vasconcelos era poeta, Enrique Gómez Carrillo. Se enamoran con Enrique Gómez Carrillo, se casan con Enrique Gómez Carrillo. Vasconcelos la detesta, la peste de ella, que se me abandonó, es una loca. Ella se casa con Enrique Gómez Carrillo. El matrimonio dura 2 o 3 años y terminan medio mal. Y están a punto de divorciarse cuando Gómez Carrillo tiene el buen tino de morirse. Y entonces ella queda con la película aquella de Lolita Torres de hace un montón de años atrás, joven, viuda y estanciera. Porque Gómez Carrillo era millonario. Y de buenas a primeras, Consuelo Zunzin se encuentra con que tiene una cantidad de bienes y propiedades que jamás se le hubiera ocurrido obtener. En ese trance, viene a Buenos Aires a liquidar unas propiedades que su marido tenía acá, que su ex marido tenía acá. Y un amigo le invita a una recepción, a una fiesta, y allí conoce a Saint-Exupéry. Un flechazo inmediato. Una relación que va a estar llena de amor, pero también de conflictos, de tironeos, de discusiones.
de cierta melancolía por parte de Saint-Exupéry cuando se da cuenta de que esa era la mujer que era el amor de su vida. Pero bueno, a partir de allí se relacionan y empieza el romance entre Consuelo Dulcín y Saint-Exupéry. Van a Francia, se casan en Francia. La familia de él no la quiere para nada. Era una familia aristocrática. La madre de Saint-Exupéry sí decía, si ella lo ama, yo lo amo, yo la amo. Las hermanas, los cuñados hacían esta indígena centroamericana, ¿de dónde salió? Ese era el concepto que la tenía la Consuelo Dulcín. Que ella era una persona, era una artista, tenía una sensibilidad especial, sabía escribir, pero bueno, la familia de él no la quería para nada. Saint-Exupéry sigue con su derrotero, sigue trabajando para los aviones, sigue probando prototipos, inclusive va a ir a la Guerra Civil Española como repostero del Partido Mundial francés. Pero yo les quiero hablar de su vida en la Argentina. Él en algún momento dice que en la Argentina fueron los mejores momentos de su vida. ¿Por qué? Porque aquí conoció a Consuelo Dulcín, que fue su amor, y porque aquí se inspiró en varios puntos del Principito. De lo que aparece en el libro del Principito, yo les voy a mostrar algunos detalles para que vean hasta dónde él se inspiró o encontró la inspiración acá en Argentina. Este es el primer dibujo, el segundo dibujo que hay en el libro, donde él cuenta que de chico había hecho un dibujo y les preguntaba a los mayores si les daba miedo, y le decían, ¿por qué no le daba miedo un sombrero? Y decían, no, esto no es un sombrero, es una boa que se tragó un elefante. Los adultos no entienden nada. Entonces le dibujó el elefante dentro del agua para que entendieran y se dieran cuenta de la tontería que estaban diciendo. Ce n'est pas un chapeau. Esto es la isla de los pájaros, en Chubut, donde Saint-Exupéry cada vez que iba al sur pasaba por allí, con su avión. Miren esta toma de la isla, que es el dibujo del sombrero de Saint-Exupéry. Entonces él se iba nutriendo de todas estas cosas, pero hay mucho más. Hay algo que ya no es coincidencia, que es inspiración y es un impacto para él. Él viaja a Concordia, y en realidad viajaba a Asunción, pero a la altura de Concordia tiene un desperfecto su avión, baja en un campo, era un campo que había pozos de bicachera, así que en determinado punto la rueda del avión pega en un pozo de bicachera y se le parte la rueda del avión, él se baja del avión, ya había tenido un accidente, algo parecido en el norte de África, en el desierto, que es lo que aparece en el Principito, que aterriza en el desierto y ahí se aparece el niño. Pues acá aterriza en un campo en Concordia, se baja del avión a ver el daño que había tenido el avión y escucha unas risitas y palabras en francés. Y se da vuelta y entre la maleza hay dos niñas rubias que se están riendo y la más chiquita en francés le dice, qué tonto, ¿qué te pasó? Se revió el avión. Qué tonto que sos, no sabés que acá hay pozos de bicachera. ¿Cómo viste aterrizar acá? Estas niñas eran Eda y Suzanne Fouche-Ballon, hijas de un matrimonio francés que alquilaban un castillo. Había muchos años antes un francés millonario que construyó un castillo allí y después se fundió. Ese castillo quedó y se alquilaba cada tanto y esta familia francesa le encantó el lugar, aparte de un lugar enorme, con bosques, con jardines. Y las chicas, en ese momento, cuando conocen a Saint-Exupéry, Eda tiene 16 años y Suzanne tiene 9, él las cataloga las salvajes de Concordia. ¿Pero por qué las salvajes? Porque estas chicas tenían una consustanciación con la naturaleza que él jamás había visto, era algo mágico. Él está ahí en el avión, finalmente les dice a las chicas que por favor llamen a su padre, que le avise, a ver si lo pueden venir a rescatar. Al rato viene el padre con un auto, lo llevan, el padre encantado, Saint-Exupéry, francés, escritor, aviador, de familia noble, los aloja en su casa. ¿Qué más quiere la familia Fouche-Ballon? A la noche van a cenar, y está la familia con Saint-Exupéry cenando y él escucha unos silbidos. Mira abajo de la mesa, ¿qué pasa acá? Y una de las chicas le dice, no te preocupes, son las serpientes. Ellas tienen el lío debajo de la cama, abajo de la mesa. No podía creer, tenían víboras que vivían adentro de la casa.
le hacía nada a nadie. Después descubre que, bueno, que tenían un mono, tenían un loro, tenían un búho. Algunas mañanas viene un zorro, un pequeño zorro, al jardín de la casa. Y las niñas le dan de comer come de la mano a las chicas. Un zorro, un animal que es muy difícil, imposible de domesticar. Pues el zorro comía de la mano de ellas lo acariciaban, le hablaban a todos los animales, y él, Saint-Exupéry, dice, no puede ser, los animales las escuchaban atentos, parecía que estaban entendiendo lo que ellas les decían. Es más, la mayor era en determinado momento, y el bebé se sube a un árbol, quería sacar una fruta, y había una víbora. Y la niña le señala a la víbora y le dice en francés, no me lastimes, no me ataques, que yo no vine a lastimarte a vos. Y la víbora se queda tranquila, la deja subir por el árbol. Todo eso en Saint-Exupéry, que era un hombre, un escritor imaginativo, todo eso para él es oro. Y la inspiración del niño rubio que aparece en medio del desierto cuando él se le venía el avión, la cualidad, la ingenuidad que tiene este chico con las niñas Fouche Ballon es inevitable. Ahí hay una enorme fuente de inspiración. Este era el castillo, es lo que queda hoy del castillo porque tuvo un incendio en la década del 40. Ahí es donde vivieron los Fouche Ballon. Y esta es una foto de Antoine de Saint-Exupéry con Suzanne Ballon, la señora de la familia, que tenía un enorme jardín con cientos de rosales. Y eso también aparece en el Principito. El momento en que el zorro le dice, ve a ver las rosas, que había miles de rosas, y vas a ver que la tuya es única. Es decir, bueno, esta es la parte del libro donde él habla de la rosa y la describe, que dice la rosa tosía, que ella decía que tenía 4 espinas y con eso podía enfrentar un tigre. Consuelo Sursín era asmática. Cuando se ponía nerviosa tosía. Dice, no hay que hacer caso a lo que dicen, basta con mirarlas y aspirar su aroma. Mi flor perfumaba mi planeta, y en ese entonces no bastó para conversarme. Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó al principio terminó por entramizarme. No supe comprender nada entonces, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Ella perfumaba e iluminaba mi vida. No debía haber huido. No supe reconocer la ternura detrás de sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores y yo era demasiado joven para saber amarla. Es la descripción de su relación con Consuelo Sursín, que estaba llevada y traída por tironeos, pero que en definitiva era la mujer que la amaba. Y ella también lo amaba. Decía, en tono de queja, estar casada con un navegador es terrible, pero estar casada con un escritor es espantoso. Sin embargo, él escribía, hay una serie de cartas que le mandaba, que son poemas maravillosos, son cartas de amor realmente dignas de leer, porque transmiten un sentimiento hermoso. Y otro personaje del libro, El Principito, es el zorro, personaje fundamental, que le dice si me vas a venir a ver a las 5, tenés que decirme bien a qué hora vas a estar, porque entonces yo desde las 4 te voy a estar esperando. ¿No? Yo soy un zorro más en un montón, pero si me domesticas, seré único para vos. ¿Sí? El zorro va estableciendo esa relación, y este zorro es el zorrito que él veía en la casa de los Fouche Ballon, que se había domesticado con las nenas de la familia. Tan era el amor que él tenía por estas chicas, que en una parte, en realidad una carta con su sitio, también aparece en una parte del libro Tierra de Hombres, él, en tono de queja, como si fuera un padre celoso, le dice a Consuelo Sursín, seguramente algún imbécil vendrá y las tomará por esposa, sin saber apreciar toda la belleza que vive. Es decir, el tipo estaba conmovido con estas vidas, realmente.
Bueno, y esta es la parte del zorrito donde le dice las rosas, o sea, él le manda a ver las rosas y él les dice a las rosas, son realmente muy bellas pero están vacías, nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual, no es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas porque a ella he regado, a ella la cuidé y la protegí con el biombo, porque la libré de los gusanos, porque es ella a la que oí quejarse, vanagloriarse y a veces hasta callarse, porque finalmente ella es mi rosa. Y el principito se despidió del zorro, y el zorro le había prometido decirle un secreto. Le dice, aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Son todos los puntos hermosos del Principito que están inspirados en el Consuelo Sonsin y en estas niñas de Concordia. Luego, Saint-Exupéry fue periodista en España y en Rusia, contratado por un diario francés. Escribió una serie de artículos muy buenos sobre la Guerra Civil Española, cargados de humanismo. Es decir, Saint-Exupéry no fue a la Guerra Civil Española siendo ni de izquierda ni de derecha. Él fue a ver qué pasaba, que un pueblo se estaba matando entre ellos. Y escribió muy buenos artículos sobre ese punto. En realidad, él tomó ese trabajo porque para ese entonces se habían fundido económicamente con Consuelo Sonsin, porque eran dos artistas, pero de economía no se preocupaban demasiado, gastaban con la vida y no gastaban bien. Entonces, consigue este trabajo y se presenta en España. Este es en el avión del diario francés Le Transigen en Cataluña en 1936. Sí. Pero bueno, esa era la vida bohemia que tuvo Saint-Exupéry. En 1940, él tiene después en 1937 él tiene un accidente grave en Guatemala y se queda convaleciente en Estados Unidos. Ahí entra en contacto con muchos franceses en el exilio, que eran gaullistas, que eran partidarios de Gaulle, y él no concuerda con la mayoría de ellos, había gente muy fanática, pero igualmente se ofrece para ir a combatir en Francia, no a combatir, sino como hacer vuelos de reconocimiento, como fotógrafo, él era fotógrafo. Porque su carácter no era el de un hombre que se dispusiera para matar a otros, era todo lo contrario. Pero primero va con los franceses, después tiene una discusión con los franceses porque Francia tenía muy pocos aviones, de hecho los aviones que tenía eran por suscripción popular. Y a él se le rompe un avión, discuten amargamente, entonces los norteamericanos se enteran de que él tiene una discusión con los franceses, lo invitan a ser parte de su, más que nada, porque era un piloto, era un escritor conocido, para ellos era buena propaganda. El 31 de julio de 1944 él despega de la base de Estados Unidos en Córcega para un vuelo de reconocimiento sobre la costa de Francia, la costa de Marsella, y nunca volvió. Tiempo después, alguien en algún momento se dijo que había sido capturado por los alemanes, así. Tiempo después, un piloto de Messerschmitt concuerda que ese día, a esa hora más o menos, él derribó un P-38 Lightning sobre la costa de Marsella y que era evidentemente el de Saint-Exupéry. Muchos años después, un pescador francés tirando sus redes encuentra restos de un avión. Envían un buzo y allí encuentran el avión de Saint-Exupéry y encuentran esto, que es en su muñeca llevaba esta medalla de identificación que le había regalado Consuelo Sonsin. Si ustedes ven, por ahí dice Saint-Exupéry Consuelo, y en donde se hizo en Nueva York hay una dirección, la cuarta avenida de Nueva York, Estados Unidos. Por eso se reconoce que allí estaba el avión y allí estaba el cuerpo de Antoine de Saint-Exupéry. Y así termina la vida del autor del Principito. El Principito, él no llegó a conocer el éxito de esta obra, que se desarrolló luego de una manera excepcional, se ha impreso en todo el mundo. Pero bueno, ahí en la Argentina fue una fuente de inspiración de esta obra. Y vamos a hablar por último de Kenneth Langley Charney. Charney nació en Quilmes el 28 de febrero de 1920, pero desde muy pequeño
7, 8 años de edad, vino a vivir a Bahía Blanca. Su padre era el gerente de la Shell, que en esa época se llamaba Anglo-Mexican Petroleum, pero era la Shell. Y a él le proveía combustible a los aviones de Aeroposta. O sea que él, siendo un chico de 7, 8, 9 años, se relacionó con todos estos pilotos. Con Almonacid, con Jean Mermoz, con San Exupéry, con Mayet, con Guillermo. Vivió todo eso porque era parte de su vida. Su padre estaba directamente relacionado con esta gente. Y vivió en Bahía Blanca hasta los 15 años. Después lo mandaron a un internado en Londres, después lo mandaron de vuelta. Bueno, ahora vamos a ver. Tiene un carácter arriesgado y aventurero. Esta es una anécdota que quedó acá en Bahía Blanca. Esto es la avenida Lem, acá del tren. Tienen Langley Charlie, con 13 años de edad, lo detiene la policía en lo que era la avenida de las Quintas en esa época, que ahora es la avenida Lem, conduciendo el vehículo robado de su padre alrededor de 80 km por hora. 13 años. Se lo devuelve el padre por el vehículo y dice, tipo, póngale algo porque era terrible, indisciplinado, divertido, no era violento, pero le encantaba. O sea, no era la clase de persona que iba a decir, sí papá, usted tiene razón. El padre lo manda a un internado en Londres, el colegio Aldham, y ahí está un colegio estricto, conservador. Ahí está un año más o menos. No encajaba en la disciplina estricta del colegio, no encajaba con los profesores, era terrible. Entonces el padre lo inscribe en el St. George College, donde también tiene un montón de problemas disciplinarios. Él iba más hacia la dirección que hacia el aula para estudiar, generalmente era el primero que caía en la volteada. Y luego sus padres se van a vivir a Rosario, y él ahí participa en un club que era el Atlético de Rosario, que todavía existe. El Atlético de Rosario juega en primera división acá en Argentina, donde había varios jóvenes descendientes de ingleses. Así que está a sus 21 años, es jugador del Atlético de Rosario. Aquí lo vemos a Kenneth Langley Charlie. Me hace acordar a un amigo, Planta Sabatini, que juega rugby conmigo. Hacia 1941, en pleno desarrollo de la guerra, Charlie, con varios de estos compañeros de rugby, se ofrecen para ir voluntarios a combatir a Inglaterra. Lo hacen más por enfrentarse al modelo totalitario del nazismo, sino no es que tenía por supuesto que era descendiente de ingleses, tenía toda una cultura inglesa, hablaba inglés, todo, pero su ideal era más que nada decir, vamos a parar a este tipo del mundo. Y con ese concepto él y sus amigos van a Gran Bretaña a enfrentarse con los alemanes y, por supuesto, él elige la aviación, que él se había criado en ese ambiente, hace un curso de piloto en Inglaterra, y hacia el año 1942 lo destinan a Malta. La isla de Malta, en el medio del Mediterráneo, en ese momento un punto. Aquí hay unos aviones Spitfire que son destinados a Malta para defender la isla. Estaba siendo asediada desde hace un año y medio por la aviación alemana y la aviación italiana. Y ya había dejado medio Malta destruida. Era la aviación alemana que hacía diario bombardeaba un punto de enclave importante. Todo el norte de África estaba en batalla, estaban al frente de Sicilia, Grecia, es decir, Malta era el punto desde el cual se podía dominar el Mediterráneo. Entonces era una batalla constante. Esta es una foto de bombardeo de la lucha. Y ahí lo envían a Kenneth Langley Charlie con un escuadrón de Spitfire, y ahí empieza su leyenda. Se lo empieza a conocer como el caballero negro de Malta. La técnica de combate que tenía era propia del bloque. Él salía con su escuadrón, que eran generalmente 5 o 6 aviones
Spitfire, él avanzaba solo frente a los bombarderos alemanes que venían en formación, de esa manera se custodiaban entre todos, los atacaba de frente a la misma altura, ametrallándolos hasta que se desbandaran. Es decir, él no iba a doblar, él iba a salir del Egipto. Entonces, cuando los alemanes se desbandaban, sus otros aviones que estaban contra el sol, para que no los vieran, caían en picadas sobre los bombarderos alemanes y los destrozaban. Varias veces le dio resultado esta técnica y eso cimentó la leyenda de él como el caballero negro de Malta. Claro, un par de veces no le fue también, porque en una ocasión él se entretuvo, atacó un Messerschmitt alemán, lo dejó averiado el avión siguió volando y él se entretuvo atacando ese avión para bajarlo directamente. Y en ese interín lo atacaron a él, le destrozaron el avión. Gracias a sus compañeros que lo fueron cubriendo, logró volver al aeropuerto de Alay en Malta, pero lo sacaron del aeropuerto. El avión estaba todo atrasado. A partir de ahí lo pasaron a un escuadrón en Londres, Inglaterra, donde iba a ser instructor de vuelo con pilotos novatos. Pero ese no era su carácter. Se aburría notablemente, estuvo un tiempo allí y pidió el traslado a un escuadrón famoso, el Escuadrón 602, que reunía lo peor de la Real Fuerza Aérea, así como los más locos, los más indisciplinados estaban todos allí, pero era el ambiente en el cual él se sentía cómodo realmente. Y en ese escuadrón, al cual lo nombra jefe a él, el iniciar en el desembarco de Normandía, él tiene una actuación notable. Esto es un Spitfire que maniobraba en el Darwin Charlie, despegando para ir a atacar a Normandía. Y este es el numeral que él llevaba, el segundo, cuando salían a atacar, que era Pierre Klosterman, que era un piloto que ya para ese momento había tenido como 6 o 7 derribos, o sea, era un as. Era francés, pero había nacido en Curitiba, en Brasil, hijo de franceses. Y había nacido el 28 de febrero del año 21, o sea, en un año, exactamente un año más joven que el Andy Charlie, cumplían el año ese mismo día. Y Charlie lo lleva a él como segundo porque le ve cualidades como de agresividad, de salir al frente a combatir. Y en el día 6 de junio del 44, un grupo de bombarderos alemanes, Focke-Wulf, van a bombardear la playa de Normandía que se estaba estableciéndose. Y Kenneth Langley Charlie con Pierre Klosterman y otro capitán más, Capitán Johansen, él les ordena atacar a ese enjambre de bombarderos alemanes. Pierre Klosterman cuenta que se persignó y dijo: bueno, hoy voy a morir, de estar no salvo. Eran 3 aviones contra 20 y pico de aviones alemanes, y Charlie, con la misma técnica de siempre, va a los encara de frente, se desbandan los alemanes, y entre Charlie y Pierre Klosterman derriban 4 aviones alemanes. Y el resto huye, porque en un par de minutos perdieron 4 aviones, estaba todo mal con los alemanes. Por eso le dan la cruz de actividad de vuelo a Charlie y a Pierre Klosterman, que Charlie ya había sido condecorado anteriormente. Y después, bueno, Pierre Klosterman va a tener 23 derribos. Lo que quedaba de la guerra, un año más, fue realmente admirable. Pierre Klosterman es el que escribe una carta de los pilotos argentinos en 1982, llena de admiración porque lo que habían hecho era excepcional. Y otro hecho que ocurre pocos días después, unas pocas semanas después del desembarco en Normandía, es la bolsa de Falaise. Allí se había concentrado el séptimo ejército alemán en retirada, y los aliados lo fueron rodeando. Entonces los tipos consiguen un camino lateral para huir, para no quedar encerrados allí. Con la mala suerte de que justo pasa Kenneth Langley Charlie con su avión y los ve.
de que están huyendo por un camino que estaba medio escondido en la cabeza. Y manda la orden a su comando, les dice: manden a toda la Fuerza Aérea. La Bolsa de Faes fueron como 60 aviones, bombardearon todo, perdieron una cantidad espantosa de tanques, los alemanes, de aviones, quedaron los tanques derretidos de la cantidad de bombas que le tiraron. Se acabó el ejército alemán y toda la gloria fue para que Kennet Lange que nos había descubierto. A partir de allí, bueno, esta foto es Kennet Lange, el que está acá es Miguel Ángel Cárcano, embajador argentino en Londres. Esta señora es la madre de Kennet Lange, esta es su hermana, y este es Kennet Lange ingresando al paraje a la ciudad de Birmingham. Esta es una chica argentina que trabajaba para la BBC de Londres, que era amiga de ellos. Ingresando allí para que el rey de Inglaterra lo condecore con la combustibilidad del vuelo. Finalmente encontró su camino, el alumno indisciplinado, y se convirtió en jefe de escuadrón y estuvo años en no se quiso retirar. Para él, el combate le generaba tal adrenalina que estaba permanentemente buscando a ver dónde podía ir a volar y dónde podía ir a combatir. Y así pasa por Hong Kong, Ceilán, va a la India con los combates, que es el último rey inglés en la India, y luego trabaja para la Fuerza Aérea Saudí, pero no logra conseguir estar en guerra, así que hacia 1970 se retira de la Real Fuerza Aérea con el grado de coronel. Es Captain Group, lo que se llama el grado, es un grado de coronel. Se dedica a viajar por España, se compra una combi, la hace casa rodante, se dedica a viajar por España buscando un poco de tranquilidad, una vida terrible, la guerra no se la podía quitar de encima. Eso era una vida también de muchos abusos de alcohol, de descontrol. Era muy difícil bajar a tierra después de todo lo que este hombre había vivido. Finalmente, hacia 1978-80, se afincó en un pueblito de Andorra, se llama La Massana, y se casó con June Cherry, que era una chica que conoció allí. Y falleció el 3 de junio del año 82, en plena guerra de Malvinas. Cuando Pierre Klosterman entra en contacto con los aviadores argentinos, él les habla de su jefe, Kennet Chapman, un héroe. Los pilotos argentinos no tenemos ni idea de quién es, no lo conocían. De hecho, a Kennet Lange lo rescatan dos historiadores bahienses, Oscar Rimondi y Claudio Venier, que son los que fundamentalmente Claudio Venier hace toda la investigación y descubre la historia de Kennet Lange y descubre que en el cementerio de la Massana está su tumba con el número 209, no hay ninguna señalización de que allí hay un héroe, y escribe un artículo y se lo manda a un periódico de Andorra, y ahí descubre que debe de 1.200, 1.300 euros porque no se ha pagado la tasa del cementerio y que está a punto de llevar los restos en unos años. Claudio, que es vecino nuestro, que es amigo de la carrera, inicia una campaña para juntar dinero para pagar esa tasa de cementerio y para iniciar la repatriación de los restos de Kennet Lange, que lleva unos cuantos años, miles de trámites que hacer con la embajada argentina en España, hasta que finalmente, hacia 2015, consigue que un avión de aerolíneas, un poquito de contrabando, así sin pagar algunas tasas, le traigan los restos de Kennet Lange en una urna, en un coffin, y logra que se le rindan los honores militares correspondientes por la Fuerza Aérea Argentina y por la Guardia Escocesa. Estas son las fotos del homenaje que se le hizo en el cementerio de la Chacarita. Y esta es la lápida de Kennet Lange. La lápida dice: Kennet Lange, coronel, caballero unido de Malta, as argentino de Spitfire en la Segunda Guerra Mundial, nacido en Quilmes, fallecido en la Massana, repatriado el 9 de mayo de 2015, hoy hace 8 años.
y esta frase que dice: aquí yace un hombre valiente. Sin duda que fue un hombre valiente, admirablemente valiente. Claudio Lanier en un artículo dice: quizá no es la leyenda que a él le hubiera gustado que pusieran en su tumba. Quizá la leyenda que le hubiera gustado que pongan es: aquí yace el estudiante más castigado de la historia. Pero bueno, esta fue la vida de Kenneth Langley Charming, que vivió en Bahía Blanca, que fue vecino nuestro, que fue un héroe de guerra excepcional. Y la historia de estos 4 hombres de los que les quise hablar. Y quería contarles algo más. Esa semilla dio sus frutos, y que esos frutos surgieron en la guerra de Malvinas, que aparecieron los herederos de aquellos pilotos locos y enfrentaron a la flota más poderosa, que era la de la OTAN, que era, se decía, una vela que no de agujeros. El comandante Castro Fox, el comandante Alberto Filippi, el primer teniente Luciano Guadagnini, que era de la Fuerza Aérea, pero de acá de la Granja también, Augusto Vélez Carras, quien es de La Pampa, pero vivió acá en la Blanca, Marcelo Márquez, el teniente de navío, el Lorito, de Mar del Plata, pero que vivió también en Bahía Blanca, el santafesino Buen Cripa, también vivió en Bahía Blanca, y un montón más que yo no pude poner todos, pero yo quisiera que nadie de los pilotos que estuvieron en Malvinas quede fuera del homenaje que he merecido, porque estos son otros héroes del aire que hoy caminan por nuestra ciudad. Sí, sin duda. Así que yo quería rendir un pequeño homenaje a estos hombres que en la marcha de la
antes de habilitar alguna pregunta o alguna cuestión, comentario que alguno quiera hacer, para romper el hilo como moderador, presentador, la primera pregunta la voy a hacer yo. Bueno, Bien histórica, bien historiador. Alguna vez hemos escrito artículos o hemos hecho una tesis de investigación o de maestría, en mi caso. ¿Te encontraste con alguna complicación histórica de fuente con alguno de estos 4 grandes hombres o descubriste algún obstáculo inesperado? no, me encontré con que había por ahí cosas que no eran ciertas, que se pasaban de boca en boca, y eso por supuesto que hay que tenerlo aguantando para no dejarlo pasar, porque no es bueno repetir un error, una leyenda, sobre todo en el caso de la hermana San Ignacio. Y bueno, realmente colaboró mucho en la charla que tuve con Claudio Meñer, en determinados puntos específicos, que por ahí yo tenía alguna duda, pero se contó. Meñer, yo le ofrecí venir acá a la charla conmigo, que no es mío, yo me dedico a escribir, no hablo, pero a salir tiene fundamentos serios en todo el tema de la elección, sobre todo en la historia de todos los pilotos argentinos que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial, que fueron más de 500. De hecho, fueron 5.000 argentinos, descendientes de ingleses y franceses, a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y los 500 fueron pilotos de algunas chicas que trabajaron en la parte de radiofonía, de radares y algunas manejando transportes de carga. Así que hay una historia riquísima en todo esto. Y bueno, Yo no sé si alguien alguna cuestión, decir, preguntar algo. Por más que hay un grupo de pilotos franceses que vienen a la Argentina y pasan por el museo. sí. Hay un banco también que lo regalaron que está frente al museo, pero el grupo de Tehuel. El homenaje a la Aeroposta. Sí. Describían la ruta que hacían Claro, Manoz, Valle, Gabriel Pérez hacen todo el trayecto. por distintos lugares de Sudamérica. Vienen siempre aproximadamente a principios de año. Aproximadamente en marzo, estuvieron hace algunas semanas. Y vale agregar que la Aeroposta, así haciendo un resumen histórico brutal, es el origen, es la génesis de lo que es la Avenida San Martín. Años después, Hasta terminar convirtiéndose en la Aeroposta se une, en la década del 50, se une a otras 3 empresas que operaban en diferentes puntos del país, y entre esas 4 empresas conforman Aerolíneas Argentinas. Esa es la. Y en Francia creo que hay Francia. Claro, en Francia es la época en que surgen todas las aerolíneas de bandera. La France, la Suiza, la Noruega. En todas partes del mundo se arma una compañía nacional. Yo quería agregarle ahí, hay una película que se llama Vuelo Nocturno, que está de Hollywood, digamos, en blanco y negro. Yo la tengo, en algún momento por ahí después un día verla para ver más o menos lo que fue la Aeroposta, y muestra más o menos los problemas que tenían, el clima, cómo volaban. Claro, sí, sin duda. El actor es conocido de esos años, no sé cómo se llama. Sí, creo que fue un director francés que fue el que hizo la película sobre el libro de Saint-Exupéry. Y claro, sí, es una vida de pionera, tipo que iban a cosas desconocidas. Sí. Realmente. Bueno, nombra un momento acá, como pasa por acá, porque el sector de la tarde no me dijo. Claro. Sí, porque era la base. Y de ahí después quedó la base como antes Poe, el aeropuerto de Bahía Blanca, todo radicado en ese sector. Hay mención de estos héroes en Mejora, están los nombres de ellos, las placas están. No sé si están ahora. placas a ver. Está la placa del dicho, digamos, del vuelo inaugural de Saint-Exupéry el 1 de noviembre de 1929, porque estaba en Villa Harding, pero se trajo al museo, está el hito, digamos, ahí dedicado a lo que es la Aeroposta, más lo que decía acá compañero, que lo que trae, digamos, los bancos de la libertad se llama la fundación que trae ese banco, que es un banco que fue por todas las postas donde se hicieron estos
festivales donde vino pasó la costa, y es un banco con forma de libro. Está dedicado a diferentes escrituras, que la amistad y la escritura une a los pueblos. Lo dicho por el licenciado Fernández, bueno, conocer, visitar ese aspecto puntual que se encuentra en el Museo de la Aviación Naval, que como dije, bueno, en principio tengo que hacer su director, y va a encontrar algunas otras cuestiones más ligadas que nada a Saint-Exupéry. Hay un modelo del LATE, del 28. Claro. Pueden acercarse cuando gusten, está abierto sábado, domingos y feriados de 14 a 18 horas, o visitas programadas de lunes a viernes, de más hora de publicidad. Pero bueno. También estamos saliendo de la escuela. También estamos realmente este año recuperando la capacidad, robusteciendo la pata extensiva. Estamos saliendo jardines de infantes, primarios y secundarios. Estamos con mucha ahínco ese tema. Estimado Oscar, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, de lo contrario estaríamos cerrando, agradeciéndole a todos la visita. Realmente nos ponen muy contentos estos espacios culturales, históricos, que la corporación, bueno, le dé el tiempo y la importancia, pero como ustedes bien saben, no abundan estos espacios, no nos podemos dar estos gustos tanto como quisiéramos, así que hay que rescatar que en este contexto donde no hay mucha de este tipo de oferta, la Corporación de Comercio nos tenga en cuenta, nos repito, muy agradecidos por la invitación y por ser parte de este patrocinio, de este auspicio, acá con el amigo. Que la verdad me dejó algunas aristas y algunas cuestiones que voy a leer que me han interesado y mucho. No lo digo por enfatizar ni por quedar bien, hay algunas cuestiones que inclusive conocía de la vida de estos cuatro grandes hombres, haces de lo que hacían. De mi parte, muchas gracias. Y espero, bueno, vernos pronto, o si se da otra oportunidad, que la corporación decida seguir con este tipo de charlas y presentaciones. Sería un gusto poder compartir y sumarnos a las próximas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.